Vamos al estudio de la palabra de Dios en esta noche, así que les invitamos a orar para abrir la palabra de nuestro Dios. Oramos. Querido Padre que moras en los cielos, queremos escuchar tu voz en esta hora. Queremos, Señor, que en este tiempo que hemos dedicado para escuchar tu palabra, que podamos sentir el silbo suave y apacible del Espíritu Santo. Señor, si te hemos fallado hasta aquí, límpianos, perdónanos, saca todo lo que impida el fluir de tu Espíritu Santo y que al salir de esta programación, de este culto que rendimos a tu nombre, permite que salgamos decididos a permanecer, a perseverar, a ser pacientes y a esperar en ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, amados, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Yo creo que este es un texto que todos conocemos. ¿Quién no conoce Mateo 24? Hasta las personas del mundo conocen el pasaje de Mateo 24. Y sobre todo, cuando se habla de los eventos finales, del tiempo del fin, todo el mundo va a la Biblia y busca Mateo 24, busca Apocalipsis y todos estos textos paralelos. Pero yo quiero detenerme en Mateo 24, versículo 13. Mateo 24, 13. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Pero el que persevere hasta el fin, este será ¿qué cosa? Salvo. Otras versiones dicen, mas el que persevera hasta el fin, este será ¿qué cosa? Salvo, es la más popular. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Saben que la palabra perseverancia aquí, cuando se le hace la traducción al griego, es paciencia? ¿Qué está queriendo decir Dios? Mas el que tenga paciencia y espere y aguarde y se mantenga siendo fiel a mi palabra, ese será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, la palabra de Dios está llena de personas que permanecieron, personas que tuvieron perseverancia, personas que tuvieron la paciencia de esperar en Dios y comenzar su camino cristiano. Y no solo comenzar, porque comenzar es fácil, pero perseverar es lo que es difícil. Recuerdo que yo era un joven en la iglesia de Marianao y había un muchacho feo. Ustedes saben que en todos los tiempos hay jóvenes que son lindos, más feos que otros. Y había uno que era feo. Y nosotros éramos muchachitos allí fastidiando en la iglesia de Marianao. Y entonces, de momento, la noticia era que el muchacho se casó. Y se casó de una manera. Y nadie se enteró, no invitó a nadie ni a la boda. Entonces los jóvenes llegamos y le dijimos al pastor Lache, Luisito Lache, pastor, fulano se casó. Y díceme él, sí, cualquiera se casa. El problema es permanecer casado. Y él nos estaba queriendo decir que el problema no es casarse, el problema no es comprometerse con Cristo, el problema no es dar el paso del bautismo, el problema es tener la paciencia de permanecer y esperar en Dios y caminar con Dios, porque hay una perseverancia que marca la diferencia. Y es la perseverancia no solo de decidir caminar con Cristo, no solo decidir estar en los caminos de Dios y caminar con Cristo, sino es la de permanecer, la de mantenerse a pesar de las dificultades. Yo no sé cuántos se recuerdan el día que dieron el paso de aceptar a Jesús. ¿Cuánto ha llovido hasta aquí? ¿Por cuántas cosas no han pasado? ¿Cuán pacientes han tenido que ser? ¿Cuántas vicisitudes? Yo estaba leyendo en estos días la historia de alguien que es pero bien famosa aquí en los Estados Unidos. Y esta persona que es bien famosa en los Estados Unidos, ella atravesó por diferentes dificultades en su vida. Ella pasó de ser pobre a multimillonaria. Y ella podía haberse desanimado, podía no haber tenido paciencia para esperar que llegara ese momento bueno en su vida. A los 9 años de edad fue violada por su primo. A los 13 años de edad también volvió a sufrir otra violación. Bien jovencita, como a las 14, quedó embarazada.
Y todo parecía ser que esta muchacha iba de fracaso en fracaso. En su primer empleo la despiden. Estamos hablando nada más y nada menos de esta persona que es sumamente, tiene el dinero que muchos sueñan tener. Se llama Oprah Winfrey. Nominada al Oscar en 2 ocasiones. Y cuando usted mira su vida, por ejemplo, dice en la historia de ella, en su biografía, que ella influenció mucho en la elección del presidente Barack Obama. Miren cuántas cosas. ¿Quién iba a decir que una persona que comenzó de la manera que comenzó iba a terminar como está terminando? Eso es desde el punto de vista mundano. Ahora, si ella, a pesar de las dificultades que pasó, ha permanecido y hasta hoy ha llegado a ser la personalidad que es, unos pueden criticarla, otros pueden decir que es muy acá, es muy allá, pero hablando humanamente ha tenido éxito. Ahora, nosotros como cristianos también tenemos que decidir permanecer a pesar de las dificultades, porque el camino no va a ser fácil. Jesucristo lo dijo claramente en este texto: mas el que persevere, ¿qué cosa? Hasta el fin. En otras palabras, el que tenga paciencia hasta el fin. Y después de dicho esto, yo quiero que pongamos atención en estos ejemplos que les voy a poner ahora, bíblicamente hablando, para que ustedes entiendan por qué hay una perseverancia que marca la diferencia y hay una perseverancia que al final usted comienza el camino, se desanima y después nadie ni se acuerda de usted. No va a disfrutar de la salvación ni de la vida eterna en Cristo Jesús. Les invito a ir al libro de Mateo, capítulo 20, versículo 29. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mateo, vamos a movernos en algunos textos en esta noche. Mateo capítulo 20, verso 29. Mateo 20, 29. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Versículo 30. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que pasaba Jesús, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora vamos a leer el versículo paralelo. Ustedes saben que los evangelios son evangelios sinópticos, es decir, vistos desde la misma óptica, son Mateo, Marcos y Lucas. Entonces vamos a ir a Marcos hablando del mismo incidente. Marcos capítulo 10, libro de Marcos capítulo 10, verso 46. Marcos capítulo 10, verso 46. Y miren lo que dice la palabra de Dios hablando del mismo incidente. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud venía sobre él. Bartimeo el ciego, hijo de David, estaba junto al camino mendigando. Ahora, ¿qué me está diciendo el texto? Mateo, ¿a cuántos ciegos ve? A 2. Sin embargo, Marcos, ¿de cuántos ciegos habla? De uno solo. Entonces, pastor, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo que Mateo me está diciendo que habían 2 ciegos junto al camino clamando? Entonces Marcos me lleva a un texto paralelo que me habla solamente de un ciego. Y el ciego, en este caso, ponen hasta su nombre. La respuesta está más adelante en el verso 52, cuando dice: Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista, y aquí viene la clave, y seguía a Jesús por el camino. Aquí la Biblia nos está mostrando un principio interesantísimo, sumamente importante, y es que hay una perseverancia que marca la diferencia. ¿Por qué Mateo me habla de 2 ciegos y Marcos solamente me habla de un ciego, e inclusive me dice el nombre del ciego? Porque
Ambos reciben el milagro, sin embargo, uno de ellos decide permanecer siguiendo a Cristo Jesús. Piensa conmigo, hermano. ¿Cuántas personas comenzaron a caminar contigo la vida cristiana? Yo, por suerte, el que se bautizó conmigo vive hoy en Miami y todavía permanece. Pero ¿cuántas personas usted no ha visto que entran a la iglesia, se bautizan, comienzan a caminar el camino cristiano y después usted dice, ¿y dónde están esas personas? Hermanos, porque muchas personas comienzan bien, pero terminan mal. Y aquí vemos en la palabra de Dios algo clave. La palabra de Dios se enfoca en quienes, en aquellos que permanecen, en aquellos que tienen paciencia. Uno de los ciegos dijo, recibí lo que recibí y me voy. ¿Cuántas veces las personas no me han dicho, cuando era joven me decían, pero Milko, si ya el Señor hizo un milagro en ti, ya él hizo, vete de la iglesia? Pero ¿y quién dijo que así funciona? ¿Quién dijo que funciona que yo recibo el milagro de Dios y después me voy? No, hay una perseverancia, hermanos, que es marcada por Dios, que es la que Dios bendice y es aquella persona que tiene paciencia para seguir hacia adelante. Uno de los ciegos dijo, ya recibí, yo me voy. Sin embargo, Bartimeo, ¿qué dijo? Yo voy a seguir a Jesús a donde quiera que Jesús vaya. Se van a asombrar que hay otro incidente. Vamos a ir al libro de Marcos ahora. Marcos capítulo 5, versículo 1. Marcos capítulo 5, versículo 1. Hay un incidente similar al de los ciegos. Marcos capítulo 5, versículo 1. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Marcos 5. Y esto es a manera de introducción de lo que quiero hablarles en esta noche. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro. Es decir, ¿cuántos endemoniados describe Marcos? Uno. Sin embargo, vamos ahora al libro de Mateo para que ustedes vean. Mateo capítulo 8, verso 28. Mateo 8, 28. Y miren lo que dice la palabra de Dios, Mateo 8, 28. Perdonen que nos estamos moviendo en algunas escrituras. Dice la Biblia, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos, ¿qué cosa? Endemoniados. ¿Por qué es que la Biblia hace diferencia en dos y hace diferencia en uno? Porque noten que el endemoniado ese uno, ese fue el que trastornó el mundo. Ese era el endemoniado que quería seguir a Jesús a donde quiera que él iba. Ahora, querido hermano, miren, Jesús sana a 10 leprosos. Cuando Jesús sana a 10 leprosos y les dice, vayan y depositen la ofrenda. Y hay un principio importante acá. Cuando ellos van camino a depositar la ofrenda, en el camino es que son, ¿qué cosa? Sanados. Ellos obedecen, van a depositar la ofrenda y en su camino son sanados. Ahora, ¿cuántos regresaron a agradecer a Jesús? Uno solo. De hecho, de los otros ni se habla más. Pero todo el mundo se acuerda del leproso que hizo, que regresó para agradecer a Jesús. Y ahora quiero leerte un texto que no está apto para menores de edad en el Evangelio. Y vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, del versículo 4 en adelante. Hebreos capítulo 6 del versículo 4 en adelante. Y miren lo que dice la Biblia. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificados de nuevo para sí mismos, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a burla. La tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ellos y produce hierba provechosa, aquellos
por los cuales es labrada recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿Qué está queriendo decir la Biblia en estos pasajes? La Biblia está queriendo decir que, querido hermano, una vez que usted decidió aceptar a Cristo en su vida, usted debe permanecer en Cristo Jesús. Allí es donde está la bendición. Allí es donde está la diferencia entre todos estos personajes que hemos leído. ¿Por qué habla de Bartimeo con nombre y apellido y no habla del otro ciego? Porque Bartimeo dijo: no solamente te acepto, Jesús, no solamente recibo el Espíritu Santo, no solamente quiero caminar contigo, sino, Jesús, que además de eso te voy a seguir. Y, querido hermano, el ciego Bartimeo quería seguir a Jesús. Pero el endemoniado gadareno, dice la Biblia, y no voy a leerlo por honor al tiempo porque ha avanzado bastante. Dice la Biblia que el endemoniado gadareno, después que es sanado por Jesús, dice la Biblia que le rogaba a Jesús: por favor, déjame ir contigo. Ahí es donde está la diferencia, queridos hermanos. Y yo quiero sacar por lo menos 3 lecciones de la experiencia del endemoniado gadareno que nos pueden ayudar a nosotros a permanecer. Y usted dice: pastor, ¿cómo yo puedo permanecer una vez que tomo la decisión? Yo quiero darte 3 claves importantes para que tú puedas entender cómo tú puedes permanecer. ¿Qué mentalidad tú tienes que tener para poder permanecer? Pregunto, ¿cuántos quieren perseverar hasta el fin? ¿Cuántos quieren ser salvos? En esta noche quiero darte por lo menos 3 claves. La clave número 1, tú tienes que tener disposición al cambio. Usted tiene que estar dispuesto a seguir a Dios en todo lo que Él traiga a su vida. Pastor, ¿qué usted quiere decir? Miren, hermanos, el endemoniado gadareno, ¿dónde vivía? En el sepulcro. ¿Se bañaba? No. ¿Se vestía bien? No. ¿Comía bien? Tampoco. El endemoniado gadareno vivía una vida como un ermitaño, trancado, oscuro. Me lo imagino con las uñas largas, con la barba. Yo me imagino la vida desordenada que vivía este hombre. Pregunto, ¿cómo vivías tú antes que Jesús se encontrara contigo? ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo te comportabas? ¿Cómo caminabas? Entonces te encuentras con Jesús. Y mira, hermano, hay algo que es importante. Una vez que tú te encuentras con Jesús, Jesús es como si tú vas a montar un negocio y te encuentras con un socio de negocio. Y te dice, Humberto, que tiene su negocio propio. Humberto, imagínate que te encuentras con alguien que te dice: mira, yo te voy a comprar 7 vanes, herramientas, te voy a pagar el salario de los trabajadores. Tú lo único que tienes que hacer es estar a mi disposición en todo lo que yo quiera hacer contigo. Imagínate. ¿Qué clase de bendición? Eso es lo que pasa con Dios. Para nosotros es como que Dios hace la primera inversión. Dios nos llama porque para nosotros es difícil salir por nosotros mismos del pecado. Entonces, ¿qué hace Dios? Viene, te llama, te busca y después que te busca, entra en tu corazón y te dice: ya yo te traje a mi reino. Ahora, para tú permanecer, tienes que estar dispuesto a hacer esto. Es decir, te va a decir: Humberto, te voy a dar todo esto, pero lo único que te voy a pedir es que te guíes por esto y por esto. ¿Tú crees que tú no lo vas a hacer? Eso es lo mismo que hace Dios. Dios te llama, te saca del sepulcro, te saca de la vida endemoniada en la cual quizás tú vivías, y quizás tú estás conectado en las redes sociales y estás recordando esos tiempos donde no salías del bar. Era un cigarro detrás de otro, era que no podías dormir, era la depresión. Y quizás tú digas: pastor, pero yo nací en la iglesia, pero siempre habías luchado con algo hasta el día que te encontraste con Jesús.
Y para permanecer, hermano, lo primero es que tienes que estar dispuesto al cambio. ¿Por qué dispuesto al cambio? Porque todo va a cambiar en tu vida una vez que Jesús entre en tu vida. Las amistades te van a rechazar. Tienes que estar dispuesto a ese cambio en tu vida. La gente que antes te quería ya no te va a querer. Entonces, mira, hermano, cuando Jesús llega a tu vida lo cambia todo. Cambia tu manera de caminar, cambia tu manera de hablar, cambia tu alimentación, cambia tu manera de vestir. La gente va a decir, bueno, ¿y cómo este viste así? Recuerdo que cuando la gente en Cuba, que nadie se viste para nada, nos veía vestidos con camisa, traje, decía, ¿y esta gente para dónde van? Pero eso lo hace Dios. Yo me imagino a la gente viendo a aquel endemoniado de vivir en los sepulcros, sentadito, tranquilo, pausado, sin decir una mala palabra, sin lanzar una piedra. Y todo el mundo miraba y decía, ¿y ese no es el endemoniado? Pero el endemoniado estuvo dispuesto a que Jesús hiciese con él lo que él quisiera. Mira, la disposición al cambio es tan grande que una vez que tú aceptas a Jesús tienes que estar hasta dispuesto a perder madre, padre, familia, hermano y hasta trabajo. Yo recuerdo una vez un joven que se bautizó en la iglesia de Marianao. Y él llegó, se bautizó y orábamos por él. Y cuando llegó el lunes a su trabajo lo despidieron. Y llegó, ay muchachos, miren lo que me ha pasado. Sí, pero cuando tú le pides a Dios que cambie tu vida, Él te manda un paquete completo. Y cuando te manda ese paquete es completo. Es pérdida de trabajo, es todo. Porque Dios te dice, hijo mío, persevera, ten paciencia, es un proceso, mantente en el camino, que esa perseverancia va a tener un premio al final. No habían pasado 3 semanas que ya él tenía un trabajo con el doble de lo que ganaba antes. Pero tenemos que tener paciencia para ver qué Dios va a hacer. Es como que usted, un millonario, se enamora de usted y dice, yo quiero que trabajes para mí. ¿No es más fácil si usted no tiene trabajo trabajar para él que si tuvieras un trabajo y dejarlo? Eso es lo que hace Dios cuando tú entras en ese caminar con Dios. Dios trastorna toda tu vida. Aunque te parezca que estás ahí y sufriendo más que antes, no. Es un proceso. Persevera, ten paciencia, que si permaneces a pesar de las dificultades, al final recibirás 100 tanto de bendiciones y la vida eterna en el reino de los cielos. Lo segundo que tienes que tener para poder permanecer, número 1, disposición al cambio. Es decir, Jesús, haz con mi vida lo que quieras. Pregunto, ¿no fue eso lo que tú hiciste el día que te bautizaste? Y le dijiste a Dios, Jesús, toma el control de mi vida. Todo el que tomó esa disposición al cambio, hasta hoy permanece. Pero el que dice, no, yo acepté a Jesús para que él hiciera, número 1 esto, número 2 lo otro. Tristemente esas personas hoy día quizás no están en la iglesia. Y si estás conectado y algún día te sucedió eso cuando diste el paso, recapacita. En esta noche dile a Dios, Señor, en aquel tiempo fallé, pero hoy te entrego mi vida. Hoy estoy dispuesto a que hagas conmigo como tú quieras. Y vas a ver cuántas cosas grandes Dios va a hacer por ti, porque vas a permanecer y vas a marcar la diferencia. Número 2, tú vas a tener que aprender a lidiar con el rechazo. Yo puse acá actitud al rechazo de la gente. Mira, amado, cuando tú no estabas en la iglesia, mucha gente te rechazaba. Pero esa misma gente que te rechazaba aun cuando no estabas en la iglesia, una vez que tú te bautizas, te comienzan a rechazar más los que antes no te rechazaban. Explíquese, pastor, miren. La gente tenía al endemoniado encerrado, ¿dónde? En el cementerio. Y la gente le tenía miedo ¿a quién? Al endemoniado. ¿Por qué? Porque era terrible. El hombre no era fácil. Una vez que Jesús lo transforma, lo cambia, le cambia su modo de vida, ¿tú sabes qué comienza a decir la gente? Me gustaba más como él era antes. Como decían los israelitas, preferimos ir ¿a dónde? A Egipto, donde estaban nuestras ollas ¿de qué? De carne. Porque la gente va a decir,
¿Sabes que antes tú eras más divertido porque cuando te dabas 2 traguitos como que te entonabas más? Pero ahora estás en la iglesia y todo es una seriedad, todo es una cosa. Sí, yo me imagino cuando la gente comenzaron a ver al endemoniado, comenzaron a decir, bueno, mijo, ¿y a ti qué fue lo que te pasó? Hay una experiencia igual en la palabra de Dios. Se estaban celebrando las fiestas de las Pascuas. Jesús viene y había un hombre que llevaba 38 años paralítico. ¿Te imaginas estar 38 años paralítico? Pero este hombre tuvo la paciencia de esperar 38 años y yo me imagino que hubiese sucedido si en el año 37, faltando un mes para cumplir el 38, se hubiese desanimado, no hubiese perseverado y hubiese perdido la paciencia, no se hubiese encontrado con Jesús. Y la gente, yo me imagino que decía, ese paralítico enfermo, tirado, dando de qué hacer. Y sobre todo los dirigentes de la iglesia, me imagino, cuando pasaban por ahí, eso es la versión Milcos habla hoy. Dice la Biblia que él de repente, Jesús le dice, levántate, toma tu lecho, comienza a caminar. Y él lo hizo. Y salió, tuvo fe en Dios. Y cuando la gente lo vio caminando con la camilla, ¿qué comenzaron a decir? Está violando el sábado, está fallando. En otras palabras, él había tenido un encuentro con Jesús y después de ese encuentro, la gente comenzaron a rechazarlo. ¿Por qué cosa? Por seguir el mandato de Jesús. Jesús cambió su vida y le dice, toma tu lecho, comienza a caminar con el lecho. Era sábado y fíjense lo impresionante es que si él hubiese estado acostado, herido, y 2 personas vienen cargando la camilla, eso no era pecado. ¿Qué era pecado? Lo que Jesús le mandó a hacer. ¿Ustedes entienden cómo son los seres humanos? Los seres humanos son complicadísimos. El caso es que este hombre, y miren, este paralítico en el estanque de Betesda era un recién convertido a la iglesia. Porque Jesús lo sana y él ni siquiera sabe quién es Jesús. Él obedece a Jesús, Jesús lo busca allí paralítico por el pecado, lo transforma, lo sana, lo hace nuevo y automáticamente él está dispuesto al cambio, está dispuesto a hacer lo que Jesús le mande. Y Jesús le dice, mira, toma tu lecho y vete allá, y comienza a caminar, y él sale caminando. Entonces se lo encuentran los religiosos y le dice, ven acá, mijo, tú no sabes que es sábado. Y él le dice, yo no sé, yo lo que sé que aquel que es más poderoso que ustedes me mandó a cargar la camilla, y eso es lo que yo hago. Eso es lo que hace aquella persona que está dispuesta al cambio, y número 2, no le importa el rechazo por tal de obedecer lo que Jesús le manda. Y querido hermano, no importa lo que puedan decir de ti, la crítica que la gente puedan hacer, lo que puedan decir de ti tus mismos hermanos de iglesia o la gente que antes te conocía, lo importante es que usted está obedeciendo lo que Jesús dijo. Ah, pastor, ¿que eso va a traer rechazo? Sí, es verdad. Pero si tú quieres permanecer y tener paciencia, debes aprender a vivir con el rechazo de la gente. Tu familia te va a traicionar, te va a rechazar. Tus antiguas amistades te van a rechazar. La gente que tú querías te van a rechazar. Pero la Biblia es clara cuando dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y Jesucristo lo está diciendo en un pasaje escatológico, apocalíptico, en Mateo 24. Él está queriendo decir, querida iglesia, yo sé que la lucha va a ser difícil y mientras más se acerque el fin, más difícil aún. Pero ten paciencia, permanece que vas a ser salvo. Número 3 y final, dice que aquel endemoniado le rogaba a Jesús, déjame ir contigo. Si tú quieres permanecer en la vida cristiana, tú tienes que permanecer en comunión con Dios. ¿Qué había pasado con este hombre? Este hombre se encuentra con Jesús. Jesús lo sana. Y una vez que Jesús lo sana, él dice, haz con mi vida lo que tú quieras. Y Jesús le dice, lo que yo quiera, comienza a predicar mi evangelio, comienza a guardar mi palabra. La gente entonces que antes lo rechazaba por loco, ahora lo rechaza por cuerdo.
Porque el que está con Cristo es el que está cuerdo. Porque entonces comienzas a hacer las cosas como las tienes que hacer. Y este hombre comienza a hacer todo lo que Jesús le manda. Y después de todo él dice: sí, Señor, haz con mi vida lo que tú quieras. No importa que me rechacen por ti, pero te ruego que me dejes seguirte. Y aquí está la clave de permanecer en Cristo. Tú tienes que aprender a ser paciente, a perseverar. Tú tienes que tener esa perseverancia que va a marcar la diferencia. ¿Sabes cuál es la perseverancia que marca la diferencia? Que tú tengas ese sentir que tenía el endemoniado gadareno. A eso se está refiriendo Jesús en Mateo 24 cuando dice: el que persevere hasta el fin, el que tenga paciencia hasta el fin, el que quiera permanecer, el que quiera rogarme cada día, decir: Señor, te ruego, permíteme seguir. Te pregunto, hermano, ¿tu devoción hacia Dios es de esta manera? Al punto que te levantas todos los días diciéndole a Jesús: Jesús, te ruego que me ayudes a seguirte, a hacer tu voluntad, a hacer todo lo que tú me mandes, te ruego. ¿Esa es tu oración cada día? O te levantas por la mañana, desayunas, oras un telegrama antes de irte para el trabajo, si acaso oras ya sentado en el timón de tu carro, te vas hacia tu trabajo, después en tu trabajo elevas otro telegrama. ¿Cómo que otro telegrama, pastor? Sí, 2 o 3 palabritas diciendo: Señor Jesús, gracias por estos alimentos, y ahí se acabó. Y después en la noche usted regresa a su casa: mi amor, ¿cómo están los niños, la comida, aquí y allá? Prendes el televisor, te acuestas a dormir y al otro día la misma rutina. ¿Tú crees que así vas a poder permanecer en Cristo? Que en esta noche, hermanos, nosotros entendamos que la perseverancia o la persistencia que marca la diferencia es la de aquellas personas que dicen: Señor, haz con mi vida lo que tú quieras. Es las personas que están dispuestas a experimentar cualquier tipo de rechazo por obedecer a Dios. Y aquel que permanece es el que dice: Señor, te ruego que me permitas seguirte cada día, que me permitas estar. Es aquella persona que anhela en su corazón estar en comunión con Dios todos los días. Y si tú aprendes a perseverar y a tener persistencia y a tener esa perseverancia todos los días de tu vida, en esas 3 áreas, pueden haber muchas más, pero en esta noche quise resaltarte estas 3 áreas, tú vas a ser un cristiano victorioso en Cristo Jesús. Número 1, tú tienes que entender que Jesús puede hacer con tu vida lo que quiere. Número 2, no importa lo que me digan, yo obedezco a mi Salvador. Número 3, Señor, te anhelo tanto en mi corazón por lo que has hecho en mi vida, como me sacaste del sepulcro, que yo te voy a seguir hoy, mañana y siempre. Termino diciéndote lo siguiente en esta noche: más el que persevere hasta el fin, el que tenga paciencia hasta el fin, el que esté dispuesto a pasar todo por Jesús, el que esté dispuesto a vivir en comunión con Jesús, ese será salvo. Alabado sea el nombre de Dios. Les invito a ponernos en pie para orar. Querido Padre que moras en los cielos, te quiero pedir una bendición especial por mis hermanos de la iglesia y los hermanos que están conectados a través de las diferentes plataformas sociales. Padre, te rogamos que nos ayudes a permanecer hasta el fin, a tener paciencia hasta el fin, a guardar, Señor, en todo momento esa bienaventurada esperanza del regreso de Cristo Jesús. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo y, Padre, permite sobre todas las cosas que anhelemos estar en comunión contigo. En el nombre de Cristo Jesús, amén.